Cuando mi esposo me dijo que debía viajar por trabajo durante una semana, no lo dudé. Asentí como quien ya ha aprendido que el silencio es más práctico que la discusión. Lo que no esperaba era que me pidiera quedarme en casa de sus padres, mientras él estaba fuera. «Les haría bien tenerte cerca», dijo, como si mi presencia fuera una medicina suave para la nostalgia de sus padres. No era la primera vez que los visitaba, pero sí la primera que me quedaba, no por una noche, sino por días, en esa casa antigua de techos altos y relojes que aún marcan las horas con campanadas. Todo se siente más lento, más íntimo, más propenso a revelar lo que el ruido del mundo suele ocultar. Su madre, siempre amable, me recibió con esa calidez que solo tienen las mujeres que aprendieron a amar en tiempos más contenidos. Me preparó té, me mostró la habitación de invitados, la del segundo piso, justo al lado del despacho de su hijo. Él, mi suegro, me saludó con esa cordialidad que se reserva para las visitas, que no se espera que duren demasiado. Un hombre, elegante, de modales impecables, de esos que abren la puerta, apartan la silla y usan el silencio como signo de inteligencia. Los primeros 2 días pasaron con naturalidad, desayunos compartidos, largas conversaciones con mi suegra, caminatas por el jardín mientras hablaba de su juventud. Por las noches, ella se retiraba temprano y él se quedaba en la sala leyendo a media luz. Fue la tercera noche cuando ocurrió algo distinto. Yo había bajado por un vaso de agua. La casa estaba en silencio, apenas un murmullo de los árboles del jardín y el tic-tac pausado del reloj del comedor. Al pasar por la sala lo vi. Mi suegro, solo, con una copa de vino, observando. La chimenea apagada. ¿No duerme?, pregunté. A veces el sueño se esconde, dijo sin girar del todo. Me acerqué con timidez. No me ofreció sentarme, pero tampoco lo impidió. Me acomodé en la otra punta del sofá, manteniendo la distancia prudente que imponen los roles. ¿Le molesta la casa en silencio? No. A veces lo prefiero. Es como si la casa hablara más cuando nadie dice nada. Entonces me miró por primera vez con atención, con una pausa que no esperaba. «Tú escuchas bien. No muchas personas lo hacen», dijo. No supe cómo tomarlo. No era un elogio. Era una observación. Una especie de reconocimiento. «¿Y usted qué escucha en este silencio?», quise saber. Se quedó pensando. Luego dijo: «Cosas que no me atrevo a decir en voz alta». Volvió a mirar la chimenea y yo, por un instante, dejé de sentirme invitada. Me sentí presente. No pasó nada más esa noche. Solo un silencio distinto al de otras noches. Uno más cargado, más eléctrico. Subí a mi habitación con el vaso de agua aún en la mano y con la sensación de que en esa casa antigua algo empezaba a despertarse entre las paredes. La mañana siguiente amaneció tibia y despejada. Desayunamos los 3 en el comedor como si la noche anterior no hubiera dejado un rastro de algo suspendido en el aire. Mi suegra hablaba con su dulzura habitual sobre su jardín, los vecinos, el tiempo. Mi suegro, detrás de su taza, asentía con elegancia. Y yo fingía normalidad con la maestría de quien ya ha aprendido a callar lo que late demasiado fuerte. El día transcurrió sin sobresaltos. Salimos a caminar, almorzamos en el patio trasero, incluso reímos, pero cada vez que lo miraba a él, sentía algo distinto, como si supiera que ya no éramos los mismos desde esa noche, como si nuestras palabras llevaran un segundo significado escondido entre frases cotidianas. Por la tarde, mi suegra fue a visitar a una amiga del vecindario. Se disculpó con la gracia de siempre, asegurando que no tardaría mucho. Me dejó sola en casa con él. Yo estaba en la cocina preparando una infusión cuando lo vi pasar rumbo a su estudio. Llevaba un libro en la mano, pero me pareció que su andar era más lento de lo habitual, como si esperara algo. No sé qué fue lo que me impulsó, pero tras un par de minutos caminé hasta la puerta del despacho. Estaba entreabierta. Toqué, con los nudillos suavemente. ¿Puedo pasar? Él levantó la vista y asintió, señalando la butaca frente a su escritorio.
Por favor. Entré. El ambiente tenía esa penumbra cálida que invita a bajar la voz. Libros viejos, una lámpara, de mesa, el leve olor a madera y tinta. Nos quedamos en silencio por unos segundos, como si ambos midiéramos la gravedad de ese gesto. Estar allí a solas, por decisión propia. ¿Lee algo interesante?, pregunté, señalando el libro en su mano. Algo que solía gustarme, respondió. Pero últimamente los libros no me retienen tanto como las personas. La frase cayó despacio, sin sonar a piropo. Más bien a confesión. No le gusta estar solo. A veces, últimamente, me doy cuenta de que no todas las soledades se curan con silencio. Me miró lento, como si buscara una respuesta más allá de mis palabras. ¿Y tú, estás bien con mi hijo? Podría haber dicho que sí. Podría haber sonreído, desviado el tema. Pero algo en su voz, en esa forma tan directa y suave de preguntarlo, me hizo responder con honestidad. No siempre. A veces siento que estamos viviendo dos vidas que solo se rozan por compromiso. Él asintió, no con sorpresa, con comprensión. Eso le pasa a muchos. La diferencia está en quién se atreve a aceptarlo. No me preguntó más, no insistió. Solo me ofreció una taza de té que tenía a medio servir en la bandeja. La acepté, y ahí, sentados frente a frente, comenzó a abrirse algo más delicado que un romance. Una intimidad sin nombre. Hablamos durante más de una hora de la vida del pasado, de los caminos que uno toma sin saber si son propios o heredados. No hubo gestos atrevidos, no hubo palabras cargadas. Solo dos personas compartiendo el tipo de silencio que no incomoda, el que envuelve. Pero cuando me levanté para irme, algo ocurrió. Me acerqué para dejar la taza sobre su escritorio, y en ese breve instante, nuestras manos se rozaron. Y por un segundo eterno, ninguno retiró la suya. Él me miró. Yo lo miré. No hubo beso, no hubo declaración. Pero ese roce fue más que un acto físico. Fue un permiso silencioso, una puerta abierta sin empujarla. Salí del despacho con pasos lentos. En la escalera, el corazón me golpeaba fuerte, y en mi mente, una sola frase. Hay personas que no deberían significar nada, pero terminan siendo el lugar donde algo en ti vuelve a respirar. Después de aquella tarde en el despacho, algo en mí cambió. No era visible. Nadie lo habría notado. Mi suegra regresó de su visita sonriendo como siempre. Mi suegro volvió a leer su periódico con esa calma estudiada. Y yo me volví más consciente de cada detalle, de cada roce al pasar por el pasillo, de cada mirada que se cruzaba durante el desayuno, de cada palabra que decía sin decir. El día siguiente fue una especie de danza silenciosa. No nos buscamos, pero nos encontramos una y otra vez. En la cocina, en el jardín, en la forma en que nuestras voces se evitaban solo para poder encontrarse más tarde. Esa noche, mi suegra se fue a dormir temprano. La escuchamos subir la escalera, su andar pausado, el crujido leve del suelo de madera. Yo estaba en la sala recogiendo los restos de la merienda. Él apareció en silencio. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Estoy bien. Gracias, respondí, pero no me moví. Se acercó. No demasiado. Solo lo suficiente como para que sintiera su presencia detrás de mí. No es correcto, dije. No, lo sé, susurró, pero no quiero seguir negándolo. Me giré lentamente, y allí estábamos. Él, con los ojos cansados pero llenos de vida. Yo, temblando pero más despierta que en años. No dijimos nada más. No era necesario. Nos acercamos sin urgencia, sin escándalo. Solo con la naturalidad de quienes ya han estado, allí, en la intimidad muda de las emociones reprimidas. Y ocurrió. No fue una caricia desesperada ni un gesto de locura. Fue un beso contenido, largo, profundo. Uno de esos que no buscan cuerpo, sino alma.
uno que no pide permiso, pero tampoco obliga. Cuando terminó, no nos separamos del todo. No volverá a pasar, dije. Lo sé, respondió. Pero ambos sabíamos que lo dicho no tenía la fuerza de lo sentido. Nos retiramos a nuestras habitaciones. Yo cerré la puerta con manos temblorosas. Me senté en la cama y me quedé allí en silencio, mirando la lámpara encendida. No lloré. No me reproché. Solo comprendí que la vida está llena de momentos que no planeamos, pero que nos cambian por dentro, y que a veces, una sola noche, puede decir más de lo que un matrimonio dijo en años. Los días siguientes pasaron como si el mundo se empeñara en devolverlo todo a su lugar. La casa recobró su ritmo sereno. Desayunos con flores en la mesa, conversaciones suaves, la música de fondo en la cocina. Mi suegro y yo actuábamos como si nada, y tal vez, por fuera, no había nada que delatara lo ocurrido, pero por dentro, yo ya no era la misma. Él tampoco. Nos saludábamos con la misma cortesía, compartíamos mesa, café, silencios. Pero ahora, en cada mirada, había algo contenido. Una especie de promesa que no sería dicha, pero que nos ataba, más que cualquier palabra. Mi esposo regresó un viernes por la tarde, con la maleta llena de regalos y la voz cargada de historias que no me incluían. Me besó la frente como quien recuerda que debe hacerlo. Yo lo abracé como quien agradece la intención, aunque el alma esté en otro cuarto. No hubo sospechas, no hubo señales, porque las verdaderas traiciones, las que duelen sin dejar rastro, no se ven, se sienten. Me despedí de mis suegros el domingo por la noche. Mi suegra me abrazó con ternura. Mi suegro me estrechó la mano con suavidad, mirándome un segundo, más de lo normal. No dijo nada. Yo tampoco. Pero en el roce de sus dedos, en la calma de su gesto, supe que esa historia, la nuestra, no necesitaría más capítulos. Solo el recuerdo de un instante real dentro de una vida prestada. Hoy, al mirar hacia atrás, no me castigo, no lo juzgo, porque a veces lo que ocurre entre dos personas no es infidelidad, es reconocimiento. Es ese fugaz segundo donde dos soledades se encuentran, se entienden y luego se sueltan sin rabia, sin escándalo, con respeto, y aunque nunca lo vuelva a ver de la misma forma, siempre recordaré lo que fue mirarlo y sentirme por un momento verdaderamente viva. A veces, el amor no destruye, solo despierta, y cuando ocurre en silencio, duele, pero también sana. ¿Qué harías si alguien te hiciera sentir en segundos lo que llevas años esperando? ¿Hasta dónde empieza una infidelidad si el alma ya no está donde debe? Suscríbete si te gustan las historias reales, humanas y emocionalmente intensas. Dale like si alguna vez sentiste algo que no pudiste contar, pero nunca pudiste olvidar. Comparte este video con quien entienda que no todo lo que se siente se puede decir. Aquella noche fue diferente. Desde que llegué a casa de mis suegros, todo parecía tener un tono especial. Era como si el aire llevara una carga invisible, como si cada objeto tuviera algo que contar. Las ventanas altas, los muebles antiguos, los retratos en blanco y negro colgados en las paredes, todo formaba parte de un mundo que parecía existir fuera del tiempo. Mi suegro, con su porte distinguido y su mirada tranquila, siempre me trató con respeto. Pero esa noche, algo cambió. No fue un cambio evidente, sino sutil, casi imperceptible. Mientras estábamos en la sala después de la cena, noté cómo sus ojos se posaban en mí con una frecuencia inusual. No era descortés, ni invasivo, pero sí intenso. Yo no quería pensar en ello. Trataba de distraerme con el sonido del reloj de pared, con el crepitar de la chimenea que no estaba encendida. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo en el ambiente había cambiado. Quizás era la tensión acumulada. Quizás era la soledad que ambos compartíamos en silencio. Sea lo que sea, aquel cruce de miradas marcó el inicio de algo que no podía controlar. Decidí salir al jardín.
Necesitaba aire fresco, espacio para pensar. Las estrellas brillaban con intensidad, y el cielo parecía extenderse infinito sobre mí. Escuchaba el sonido de los grillos, el susurro de las hojas movidas por el viento. Sentada en un banco de piedra, cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. Fue entonces cuando lo escuché. Sus pasos eran firmes, pero suaves. No se apresuraba. Venía hacia mí. Me di vuelta y lo vi. Allí estaba, con una manta en la mano y una expresión difícil de interpretar. Sin decir palabra, extendió la manta sobre el banco y se sentó a mi lado. No hablamos al principio. Simplemente compartimos el espacio. Él no intentó forzar una conversación. Sabía que, a veces, el mejor consuelo es la compañía silenciosa. Después de un rato, rompió el hielo. ¿Te gusta la noche? Sí, me da paz. Es verdad, hay algo en la oscuridad que nos permite ver con claridad. Asentí, sin saber muy bien qué decir. ¿También te sientes así? Sí. A veces, en el silencio, encuentro respuestas que no logro encontrar en el ruido. Hubo otro momento de silencio. Esta vez no era incómodo. Era reconfortante. ¿Sabes? Y dijo él, después de un rato. Muchas veces, las personas que menos esperamos pueden entendernos mejor que las que están todos los días a nuestro lado. Miré hacia adelante, sin saber cómo responder. ¿Crees que eso es peligroso? No necesariamente. Depende de cómo lo manejemos. Guardamos silencio otra vez. Gracias por venir aquí, dije finalmente. No fue casualidad, respondió él. Quería verte. Quería compartir contigo este momento. Esa noche, bajo el cielo estrellado, algo entre nosotros se afianzó. No fue un juramento, ni un compromiso. Fue una conexión, pura y simple. Una que no buscaba posesión, sino entendimiento. Y aunque ninguno de los dos lo dijo, ambos sabíamos que aquello no era casualidad. Era destino.